Hola, ¿cómo están? Según cuenta la historia, en el año 1947, Jackson Pollock, artista plástico estadounidense, dejó de lado los pinceles y el caballete, tomó unos palos y comenzó a salpicar pintura sobre una tela que había apoyado en el piso. De esta manera, rápidamente, Pollock había creado una nueva forma de expresarse artísticamente. Era una técnica instintiva, una pintura libre de formas y formalidades. El tipo de pintura que un estadounidense, un verdadero estadounidense, podría inventar. Fue llamada action painting. Action painting. O sea, pintura de acción o pintura por goteo. Esta sería una historia maravillosa, si fuese cierta, pero no lo es. Quiero denunciar un delito. El acusado ha robado. ¡Orden! Después de la intro, les cuento qué pasó realmente. ¡Orden! Se ha creado un mito a través de los años con respecto a Jackson Pollock, un mito fomentado por las revistas Time y Life entre 1949 y 1956, que eran publicaciones muy famosas y muy leídas en aquella época. El estilo original de Pollock no fue su creación, de ninguna manera. Quien inventó el action painting fue una mujer. Una mujer llamada Jeanette Sobel. Jeanette Sobel, cuyo nombre verdadero era Jenny Olechowski, nació el 31 de mayo de 1893 en Ucrania. Se crió en una sociedad hostil debido a la situación conflictiva en la Rusia de finales del siglo XIX. Después del fallecimiento de su padre en 1908, se mudó a Nueva York con su madre y sus hermanos. Cuando tenía 17 años, se casó con Max Sobel, y así comenzó su vida de madre y ama de casa. Tal vez lo más sorprendente fue que Jeanette no comenzó a pintar hasta los 45 años, en el año 1937. Cuando finalmente se dedicó a su trabajo artístico, los resultados fueron muy notorios. Representaba escenas de su infancia, escenas cotidianas, y su técnica era surreal y emotiva. Jeanette solía decir que la música era una de sus inspiraciones, estimulaba sus sentidos. Cuando se hizo conocida como ama de casa artista, inspiró los primeros movimientos feministas con respecto al rol femenino en la sociedad. Y con el auge del expresionismo abstracto en Nueva York en aquella época, Sobel centró su atención en el arte abstracto, dejando de lado el figurativo. Finalmente, su trabajo comenzó a ganar reconocimiento en el ámbito artístico gracias a uno de sus hijos, que la ayudó a compartir su trabajo con los surrealistas emigrados, como André Breton y Max Ernst. En 1944 estuvo a punto de convertirse en una figura muy relevante en el mundo artístico de Nueva York, debutando ese año con una exposición individual que tuvo muchísimos elogios debido a la imaginación ilimitada del artista. Pero ¿qué pasó? Alrededor de 1950, Estados Unidos necesitaba una figura fuerte, una figura de peso, para competir con los artistas europeos, que eran quienes predominaban en el ámbito artístico mundial en ese momento. Es como que los yanquis siempre necesitan un héroe que sea el mejor del mundo. ¡Y es Superman! Y el problema de Jeanette Sobel no era su obra, que era muy fuerte, muy original. El problema en ese entonces consistía en que era una mujer. ¡No! Cómo una mujer, una ama de casa, iba a representar artísticamente a Estados Unidos en el mundo. Era algo inconcebible. Y además, ¿cómo podría decirlo de un modo políticamente correcto? Digamos que Jeanette, según los parámetros estéticos de la época, no era precisamente muy agraciada. Así que la descartaron de un plumazo y comenzaron a hacerle mala prensa. Los críticos de aquella época comenzaron a decir que su obra era limitada, primitiva y cosas por el estilo. Y al mismo tiempo fue que apareció en escena Jackson Pollock, que no era precisamente George Clooney, pero bueno, tenía su presencia, era un típico estadounidense, con esa figura un poco bohemia, un poco rebelde. O sea que les encajaba perfectamente para lo que estaban buscando. Así que lo agarraron de la solapa y le dijeron, mira, campeón, si querés que te pongamos ahí arriba en el ámbito artístico, vos lo que tenés que hacer es copiar a Jeanette Sobel. Y Pollock la copió.
Y no es que la tomó como referencia o se inspiró en la obra de Sobel, no, la copió literalmente. Acá tenemos dos obras, una de Jackson Pollock y otra de Jeanette Sobel. ¿Alguien me podría decir a quién pertenece cada una de las obras? Es prácticamente imposible. Bueno, la obra de la izquierda es de Jeanette Sobel y la de la derecha de Jackson Pollock. De todos modos, a pesar de esto, la principal mecenas en aquel entonces, que era Peggy Guggenheim, notó el trabajo de Sobel y decidió incluirla en su galería, The Art of this Century, en el año 1945. Y se dice que el mismo Pollock visitó esa galería y quedó visiblemente impresionado por la obra de Jeanette. Pero el movimiento expresionista abstracto estaba dominado por hombres. En consecuencia, con el tiempo fue olvidada como la verdadera creadora de esta técnica llamada pintura por goteo o action painting. Action painting. Gracias a la cual Pollock se ha hecho tan famoso. Y como si fuera poco, en 1946, un año después que realizara su exposición individual en la galería de Peggy Guggenheim, su marido Max se mudó con toda la familia de Brooklyn a Plainfield, en New Jersey, para estar más cerca de su empresa. Y así Sobel se vio alejada geográficamente de la escena artística de New York, ya que no sabía conducir y era muy difícil trasladarse de Nueva Jersey hasta Manhattan. Y además de eso, su principal defensora, Peggy Guggenheim, se trasladó a Europa cerrando su galería en Nueva York. Y además de todo eso, Sobel comenzó a sufrir una alergia debido a las pinturas que utilizaba, por lo tanto tuvo que comenzar a pintar con otros materiales como por ejemplo crayones. No pudo seguir desarrollando la técnica del goteo, el action painting, así que la dejó de lado y su obra comenzó a cambiar. Y es así que en el año 1948, Jeanette Sobel desapareció del mundo del arte. Pero por suerte, últimamente comienza a escucharse su nombre de modo más seguido y de a poco fue reivindicada y reconocida como la creadora del famoso action painting. Action painting. De todos modos, hay algo que quiero reconocerle a Pollock y es que nunca estuvo conforme con lo que hizo. Cualquier artista que se preside tal inicia un camino de búsqueda, de estudio, trata de perfeccionarse en su técnica, en el modo de comunicar, o sea, intenta siempre ser auténtico. Y Pollock no lo era. Por lo tanto, eso lo frustraba, o mejor dicho, se sentía un fraude. Pero una vez que entró en ese circuito, en ese círculo, no pudo salir, eso lo afectaba, ya tenía tendencia a empinar por demás el codo. Y bueno, toda esta situación acrecentó su problema y terminó prácticamente suicidándose. Se mató en un accidente automovilístico. Digamos que no lo hizo a propósito, pero haber conducido en el estado que estaba no iba a terminar para nada bien. Sin dudas, Pollock era de todos modos un gran artista, perfeccionó la técnica de Sobel, logró desarrollarla, se hizo muy famoso, pero en realidad fue toda una movida de marketing o una movida política. Digamos que fue un producto inventado. Artísticamente no fue auténtico por más que tuviese el talento. En la película con Ed Harris lo muestran como que él en un momento de meditación descubrió que del palo que estaba utilizando chorreó la pintura, entonces a partir de ahí comenzó a desarrollar la técnica, pero eso en realidad fue mentira. Parte de su vida contada en la película sí es cierta, cómo fue decayendo psíquicamente, incluso artísticamente, cómo se empezó a copiar a sí mismo porque obviamente no era auténtico, por lo tanto no podía crecer ni desarrollarse. Pero bueno, el descubrimiento de esta técnica en definitiva se lo debemos a Jeanette Sobel. Y una vez más les pido como siempre que se suscriban si aún no lo han hecho, me ayuda muchísimo, es un clic gratis en el botoncito rojo y también pueden poner un like y comentar y compartir el video y si pueden económicamente pueden ayudar el canal a través de Cafecito y de PayPal, les dejo los links en la descripción y en el primer mensaje. Un abrazo enorme y será hasta el próximo video. ¡Chao!